En este mes de junio, que celebramos el Día del Padre, vamos a hablar de nuestros padres, de nuestra relación con nuestros padres y cómo de él heredamos más que el solo 50% de la carga genética que hace lo que yo soy. Eso definió mi genotipo y mi fenotipo, pero toda mi convivencia con él, desde el vientre de mi mamá, por ausencia o por presencia, está definiendo lo que somos ahora como adultos. En ese proceso de la gestación en el vientre de mamá, mi relación es a través de mamá. Lo que mamá esté sintiendo y pensando de mi papá es lo mismo que yo estoy pensando y sintiendo de papá, porque en ese momento el bebé se siente uno solo con su madre y las emociones de su madre son las emociones de él. Por eso a veces dificultades de relación con el padre que no tienen explicación están siendo originadas en eso que pasaba ya en las relaciones de mis dos progenitores, si eran aceptables, adecuadas o por el contrario con mucha fricción. La fricción de mi mamá con mi papá es mi propia fricción con él, cuando ya yo soy adulta. También ese va a ser un prototipo de patrón de relación para que cuando esa niña o este niño sean adultos, tengan sus propias relaciones de pareja. Eso queda ya guardado en nuestro inconsciente, el 70% de función de nuestro cerebro. Cuando ya nacemos, ese papá, si está presente, nos está dando la seguridad de ser reconocidos, tener un lugar y darnos un lugar en la comunidad que se llama familia, porque papá y mamá, nuestros ancestros, son los gestores de esa que es nuestra familia. El día que yo ya crezco y consigo una pareja, voy a gestar mi propia familia en donde yo como mujer o como hombre voy a ser el padre y la madre y se va a gestar una creencia que tenemos que modificar mucho en Colombia. Yo lo que estoy viendo frecuentemente es que los niños se creen y pretenden ser los protectores de sus padres y es al contrario, los grandes cuidamos de los chiquitos. Entonces mis grandes son mi papá y mi mamá. Yo soy la chiquita que tiende a crecer y llego a adulta y ya soy un adulto listo para poder, si así lo deseo, hacerme responsable de mis propios hijos. Cuando hacemos todos esos procesos, estamos viendo cómo es también de importante cómo fue la relación de mi papá con su papá y su mamá, porque sus factores de crianza, lo queramos o no, van a impactar en la vida de mi casa, en donde él es el padre y yo soy la hija o el hijo. Entonces, por eso esas figuras de los alter ego llamados los abuelos son muy importantes de conocer, igual que las abuelas, porque ellos dieron los patrones con los cuales ahora a mí como niña o niña me tratan, cómo trataron mis padres a esa época mía que fue la adolescencia y cómo yo ahora como adulto estoy intentando ser como padre o como madre con mis propios hijos. Y entonces pasamos la antorcha de ser los grandes para cuidar a chiquitos y debemos sentirnos orgullosos de ser los grandes de nuestros chiquitos, pero también tener esa idea de que somos el foco de observación de ese niño pequeño. Los niños muy pequeños observan a papá y a mamá y empiezan a hacer sus relaciones de apego o de desapego, porque a veces desde ese momento es que tomamos partido por con quién nos vamos a llevar mejor en esa casa. ¿Es más fácil tener una buena relación con papá o es más fácil con mamá? Normalmente, dice la tradición, pero no se cumple al 100%, normalmente las hijas mujeres hacen mejor anclaje, mejor migas con papá, mientras que los hijos hombres más con mamá, pero en un 20% eso se trastoca, cambia. Todo depende cómo fue esos primeros años de vida y de crianza de esos niños que hacen que se apeguen o no a esos papás o a esa mamá. Las relaciones económicas de mi familia también determinan cómo yo, como niño y adolescente, veo esa figura paterna. Si mi papá era autónomo económicamente, lograba sacar adelante nuestra familia, aportaba adecuadamente, va a pesar como figura paterna, porque en nuestra sociedad quien pone el dinero manda. Y ese es un elemento en donde yo observo y valoro la autoridad y la paternidad. También cuando se me hace cercano y me respalda. Por eso es tan importante que los niños se sientan respaldados en sus situaciones de dificultad y que los padres ocupen ese lugar de protectores. Los protectores autoritarios serían los padres, los protectores amorosos son las mamás. Y aprendemos con ellos desde muy chiquitos a cómo lograr
convencer al poder o la autoridad para lograr lo que queremos. Un permiso para salir a jugar, un permiso para ir con los amigos, la posibilidad y la opción de que me den flexibilidad en el horario para hacer las tareas, para tener mis actividades de distracción y para cumplir con mis expectativas en mi rendimiento escolar, por ejemplo. Cuando tenemos los problemas en donde los padres, hombres, son muy intransigentes, su propia intransigencia hace que yo me vuelva intransigente conmigo, porque eso lo voy madurando. Ser una figura alter ego es que yo pongo los patrones de comportamiento que van a afectar la vida adulta de ese que es mi hijo o hija. Y entonces mi intransigencia va a volverse la intransigencia del super yo de esa niña o ese niño. Y a veces hay seres humanos que se reconocen muy intransigentes, muy inflexibles y muy autoritarios hasta consigo mismo. Y eso mismo lo están reflejando en sus relaciones. Y ahí lo que ocurre es que ese ser humano tuvo ese patrón de crianza cuando era niño. Cuando comparamos, los niños y los adolescentes comparan en las relaciones de papá y mamá cómo en las relaciones de estos dos adultos. Se basa en el poder y la autoridad por la economía, se basa en la capacidad o en la inteligencia para tomar decisiones. ¿Están en condiciones igualitarias o mi papá se vuelve el papá de todos? Porque hay papás que son papás hasta de la mamá. Y eso hace que yo empiece a ver a mi mamá como la hermana mayor y con dificultades para transar con la autoridad. Mientras que en otros momentos se vuelve al contrario, papá se minimiza, bien sea porque se enferma, bien sea porque tiene un problema de intranquilidad económica que hace que entonces mamá se vuelva la jefe. Y entonces empiezo a ver cómo es el desarrollo de ese masculino en dificultad. Y eso va a permitir que si yo soy un niño, mire qué expectativas voy a tener de cómo es la misión del masculino adulto. Cuando empezamos a tener todo eso claro, empezamos a mirar cómo son nuestros propios desarrollos. Los adultos tenemos marcado eso casi que en automático. No lo tenemos que vigilar y de esa manera marcamos las relaciones. Si en mi casa mandaba papá, yo voy a buscar una pareja que también mande y haga ese mismo efecto de autoridad porque yo tengo la idea clara que el hombre es el que lleva la batuta, da el soporte económico, pone los límites, define muchas cosas en el hogar. Si lo que yo vi fue que mamá era, por la situación de dificultad de papá, económica o de salud, quien tomaba las decisiones, allí sí yo sea hombre, cuando yo sea adulto voy a buscar a una mujer que tenga esos parámetros que yo vi en mi mamá y me comportaré como mi padre se comportó frente a mi mamá. Por eso la importancia del desarrollo del rol de la paternidad. Y entonces eso nos permite para que cada uno de nosotros observe cómo fue mi papá conmigo. Y yo ahora que soy adulto, cómo soy con mis hijos si los tengo. Inclusive también se dice que nuestros desarrollos de trabajo como subalternos o como jefes, está mucho esa imagen del papá que era autoritario o inflexible o que negociaba alguna de sus decisiones conmigo. Y eso va a permitir que yo sea o muy cercano a mis trabajadores o a mis jefes y los lleve de manera adecuada y logre resultados exitosos, o me sea muy difícil la relación con los otros. Obviamente también influye si tengo hermanos o no tengo hermanos. Es diferente cuando están los hijos únicos y están observando que son el centro de atención de esos dos adultos. Cuando yo hacemos parte de una familia muy grande, hay niños que se sienten los abandonados y los no vistos. Y hay otros que por el contrario son el objeto y centro de atención de esos papás, en especial de uno de ellos. Tengo familias en donde son 3 hijos y entonces uno dice, yo me voy con mamá, no, yo con papá. Y hay un tercero que no importa en qué lugar está, se siente el olvidado y el no visto. Y entonces esa diferencia va a ayudar a que mis relaciones conmigo y los iguales que son mis hermanos se vean alterados por las relaciones de ese papá conmigo y con nosotros como grupo familiar. Entonces todas las interrelaciones del ser humano desde chiquito en la adolescencia van a marcar eso que define al adulto. Y ahí va a aparecer esa necesidad de acercarnos a ese padre adulto, porque esa es otra etapa de la vida bien interesante. Cuando ya somos adultos y tenemos un papá que ya no manda, que ya nos da el consejo, que nos guía, tenemos que mirar cómo esa relación cambia
pero sin perder la autoridad. El padre siempre va a ser mi autoridad, él siempre va a estar arriba y yo como adulto seguiría abajo, pero con una condición diferente, nos veremos como iguales. Gracias papá por estar en mi vida. Lo reemplazó alguien, ese papá fue mi papá de crianza y tiene los mismos valores en mi existencia. Espero haberles ayudado para entender un poco más por qué somos, como hombres, como mujeres y el trato con nuestros papás. Feliz Día del Padre. Suscríbete y nos volveremos a ver para más información como esta. Pícale a la campanita para que te avise cuando colocamos el nuevo contenido. Doctora María C.